Arranco esta vaina a grabar. Bueno, yo arranco. Entonces, lo último que hicimos mis niños fue trabajar en ese tema de sus vacaciones, ¿cierto? De sus vacaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la página del libro número 50 y... Empezó a grabar. 57, 56 y 57, trasládese por favor a esa página. La 56 y la 57. En la 56 y en la 57 ustedes van a tener casi el mismo ejercicio. De hecho, el punto número 3 es el mismo que hicieron en el cuaderno acerca de sus vacaciones. Last vacation. El punto número 1 es yesterday y el punto número 2 es the last week. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a leer lo que tenemos ahí. Yo no sé quién de ustedes me quiera contar si tiene un diario. ¿Quién tiene un diario? Uy, ¿cómo es eso? Yo, profe, Dana, cuéntanos pero cómo un es un diario diario. profe, pero un diario de secretos, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí, pues, o sea, uno guarda sus secretos muy íntimos ahí y no pueden que nadie los vea. Pues así hago yo, ¿no? Muy íntimo, ¿sí? Ahí está. Erika también tiene un diario. Profe, Dime, dime Andrés. puede ser como que también escribir como que mañana qué puedo hacer. También, también sirve. Me sirve como agenda. Dime Laura Jimena. No, profe, que solo también tenía un diario. Genial. Listo. Entonces alguien, bueno, ya las que nos han comentado lo que es un diario, pues ya se pueden dar una idea. ¿Listo? Entonces, van a tener su propio pequeño diario en esa página 57. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener ahí la posibilidad de escribir acerca de sus cosas. O sea, generalmente un diario, como su mismo nombre lo dice, es donde ustedes plasman lo que hicieron en el día. O pueden colocar cositas así como dice Dana, pues más personales. Por eso es un diario y es personal. ¿Listo? En este, eh, en este espacio, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a leer el diario que nos proponen acá a manera de ejemplo. Y todos vamos a intentar construir nuestro propio diario en nuestro propio libro. Pero antes de comenzar, before we start, yo quisiera llamar a unas personillas. Lo siento. Lady Sofía Costa Reyes está. Sí, Juan señor. Felipe. Lady, me quedaste viendo de las vacaciones. Ahí te devuelvo la nota. Juan Felipe Gutiérrez. No, él sí, me acuerdo que no estaba en la lista. Juana Perdomo me dijo que sí estaba. Juana, ¿cómo estás? Bien, profe. Juana, no me subiste lo del tema de vacaciones y ahí empiezan a contar notas negativas. Daily Yulitza Suárez también me dijo que estaba. Daily Yulitza. Bueno, creo que tiene problemas con el micrófono, igual. Y Helen Dayana, y me parece que no está. Son las únicas 5 personitas que no me entregaron trabajo. Ahí les devolví la nota. Listo, entonces, bueno, de ustedes no tengo libro así para compartirles pantalla. Entonces, pues, ubiquémonos todos en la página 56. Todos en la página 56, donde dice Look at the following diary entries. Page 56. Todos a la página 56. Rápido. Quickly. Hay varias cositas de, de este diario. Listo, ya estamos ahí. Entonces voy a proceder a leer. ¿Listo? Y ustedes van a estar ahí conmigo. Van a intentar seguir la lectura conmigo. Para que noten que la pronunciación, si alguien quiere leerlo luego, me cuenta. ¿Listo?
tenemos acá, decimos Dear Diary. ¿Listo? Qué pena, es que me desconcentro. Dana Valentina, ¿me estás escuchando? ¿Tú tienes por ahí el libro, mamá? El libro de inglés, sí, profe. Dale, mamá, léelo, porfa. Es que me saco de onda. ¿Listo? Entonces, la página 56, ¿listo? Dear Diary. ¿Alguien sabe qué significa ese Dear? Dear Diary. ¿Lo han visto? Andrés. Día a diario, algo así. Querido Diario. diario. Querido Querido diario. diario. Exacto, muy bien, Johan, exacto, querido diario. Generalmente así comienzan todas las entradas, ¿no? Querido diario, te voy a hablar a ti. Entonces, Dear Diary. Dear Profe, Diary. profe, página 64. 56, mamá. ¿Listo? Entonces, today, I went for a lovely swim in the cool Pacific Ocean. Jonah took care of me in room 17. I met my friend Otto and Eric, who are also others, but much bigger. Bye from now, Eddie. Esa es la primera entrada que colocamos ahí en el diario, que esta personita colocó en el diario. ¿Quién me puede decir cuál es el nombre de la persona que escribió esa entrada del diario? ¿Quién escribió eso? Sí. Eddie. Eddie, por ahí dicen Eddie. ¿Alguna otra opción? Yo veo más nombres. Profe, Eddie. Listo. Andrés, ¿por qué dices Eddie? Jonah. Porque él fue que escribió eso. ¿Y cómo sabes que él lo escribió? Porque él, digamos, dijo. No, profe. Es que no sé si. Es que hay tres nombres, profe. No sé si sea alguno de esos. Profe, Por eso. para No, niños, no, profe, niños, no lo que griten, se no dijo. griten, no griten. Gracias. Sigue, Andrés, por favor, no griten. ¿Por qué? Porque aparece en la historia. No, Nico, pero tienes que levantar la mano, papá. Laura Jimena, dime. Profe, porque es que donde dice before, ¿no? Y abajo dice Eddie. Ah, ya, eso es una explicación. Claro, pues dice bye for now, bye, pilas con la pronunciación de ese bye, bye for now, o sea, adiós por ahora, Eddie. O sea, la persona que firma abajo generalmente es la persona que escribe alguna cosa que nos vayan a enviar. En este caso, la entrada del diario la está haciendo Eddie. ¿Listo? Hay otros nombres, Otto and Eric, Eric, pero ya son otras personitas que están acompañando a pues a Eddie en lo que nos están describiendo ahí. Porque son como los amigos. Exacto, son como los amigos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar ahí, entonces cojan ustedes, porfa, un lapicito, un color, mejor dicho, lo que ustedes tengan a la mano diferente. Y ustedes ahí, en la parte donde dice Dear Diary, en la parte de arriba, en ese Dear, van a colocar querido o querida, porque es vocabulario nuevo y que no conocíamos. Entonces, Dear. De aquí en adelante, cada que ustedes vayan a enviar un mensaje, pueden colocarle Dear John, querido John. Dear Angela, querida Ángela. Dear Johan, querido Johan. ¿Listo? Entonces, es importantísimo que empiecen a colocar a tener ese vocabulario ahí a la mano. Entonces, Dear Diary, querido diario. Today I went for a lovely swim in the cool Pacific Ocean. Entonces, vámonos hasta ese punto. Intentemos identificar qué hice en ese punto. Today I went. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a subrayar, van a ponerle pues, una rayita, si tienen resaltado, resáltenlo, al verbo que tengan en esa primera línea. Desde today hasta ocean, hasta el punto. Resalten el verbo.
resalten el verbo. Today I went for a lovely swim in the cool Pacific Ocean. Y a la hora que yo les diga, dígame el verbo, levantan la manito y yo les pregunto, ¿cuál será ese verbo? Ah, se me fue esto. Bueno, no importa. ¿Cuál será ese verbo, Miguel Santiago Serna? ¿Cuál es el verbo que está ahí en la primera línea? Today I went for a lovely swim. ¿Cómo va? Que no te escuché. I went. I went. I went. ¿Y qué significa ese went? eh, Se te ocurrió en internet. ¿Alguien más que me diga qué significará ese went? ¿De acuerdo? ¿Qué fue? Excelente, ¿qué fue? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ese went es el pasado del verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo se pone acá? ¿Cuál es el verbo? ¿Se fue? No, el verbo en presente. ¿Cómo sería ese verbo en presente o en infinitivo? ¿El fue? Miren la lista. No se les olvide verbos regulares o irregulares. ¿Cuál es ese verbo? ¿Un verbo irregular o regular? Ahí está en pasado. Nosotros teníamos que trabajar los pasados de forma distinta, ya sea regulares o ya sea irregulares. Ese es un verbo irregular porque no termina en ed. Tienen que recordar eso. ¿Cuál es ese verbo en presente? En su forma base, ¿cuál es ese verbo? ¿Corchados todos? Profe, ¿en inglés o en español? Whatever. Whatever. In English, my friend. In Profe, English. go. 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 Ahí está. Go. No se les puede olvidar, mis niños. Go es un verbo irregular. Maneja un pasado. Cuando ustedes van a expresar esos verbos en pasado, tienen que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es un irregular. En este caso, el verbo go cambia totalmente por went. ¿Listo? De eso habíamos trabajado con la lista de verbos irregulares. Este es un verbo irregular. Ese es el verbo de today I went for a lovely swim in the cold Pacific Ocean. ¿Listo? Entonces ahí nos está contando que fue ¿a qué? ¿Quién me puede decir qué estaba haciendo este señor allá? ¿Al océano? ¿Al océano qué? Pacífico. Pacífico, excelente, muy bien. Jonah took care of me in room 17. ¿Cuál será el verbo ahí? Desde Jonah hasta el 17. ¿Cuál es el verbo? ¿Quién me identifica ese verbo? Intenten, piénsenlo, no lo hagan de afán, tranquilos. Take your time. Tómense su tiempo. Tranquilos y tranquilas. Tómense su tiempo para identificar ese verbo. Jonah took care of me in room 17. ¿Cuál será ese verbo? Profe, took, tomar. Muy bien, excelente. Excelente. Took. Sin embargo, ese verbo va completo. Took es tomar, como de tomó, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que completarlo porque él es completico. Entonces ustedes van a subrayar de la misma manera que yo aquí lo estoy haciendo, el took care. ¿Listo? Took care. O sea, van las dos palabras. Busquen qué significa took care. Busquen. Todos tienen traductor ahí. A todos les encanta usar ese Profe, traductor. se hizo cargo. Se hizo cargo, cuidar, ¿listo? Muy bien, excelente. Took care of me in room 17. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que Jonah se hizo cargo de Eddie en la habitación 17, la habitación 17. ¿Listo? Entonces ustedes ahí, es bien importante que sigan identificando estos verbos en pasado, que no se les olvide, verbos irregulares, pasado. Nos están contando algo que pasó cuando. Ayer. ¿Ayer?
¿Quién me dice? Hoy, claro, Hoy. exacto. Ahí nos ponen septiembre 19 de 2013, pero en el diario está escrito Today I went. O sea, él probablemente lo escribió en la noche y está contando lo que hizo en el día. Entonces dice, Today I went for a lovely swim in the cool Pacific Ocean. ¿Listo? Entonces hoy fui a una maravillosa, a nadar en el maravilloso Océano Pacífico. ¿Listo? Entonces, eso pasó en el mismo día. ¿Listo? Ahí está bien, excelente. Entonces, hasta ahí vamos bien. Que ustedes identifiquen esos verbos. Laura, colabórame con el micrófono. Qué pena contigo. Que ustedes identifiquen esos verbos particulares, verbos regulares e irregulares. En este caso, solo hemos visto verbos irregulares. Vamos a continuar con la lectura y ustedes se van a dar cuenta que dice, I met my friends Otto and Eric, who are also others, but much bigger. Entonces, de ahí hasta que se acabe el texto, ¿quién me puede identificar cuál es el verbo? Hay un verbo. Profe, outer. No. Verbo, piénselo con calma. Profe, yo sé. Dame un Yo sé, segundo. profe. Dame un segundo. Laura levantó la manito. Entonces Laura, Erika y otra persona que no me levantó. Profe, no Laura, sé cómo se pronuncia. dilo y yo te corrijo. Beji. Bigger, no. No, eso no es un verbo. Erika, Talk. took, pero eso ya lo pasamos. Estamos después de 17, de 17. Después de 17. I met my friends Otto and Eric, who are also others, but much bigger. Others. Others, no, esos son otros. Ah, ok. Bigger, profe. No, bigger tampoco. Profe, are. No, are es pues es el verbo to be, pero en este caso está who are also, que también son. No, niños, no adivinen. Están adivinando y están diciendo cosas ahí por decir, y así no me gusta. ¿Listo? Profe, ¿puedo decirlo yo? Dime. Profe, no sé si me quedé bien. ¿Rom? ¿Dónde está eso? Profe, dice of mine, Rom. No, papá, pero ahí no estamos. Estamos en la primera entrada, después del número 17. I met my friends Otto and Eric, who are also others, but much bigger. Ahí no hay nada de Profe, much. Profe, No, ¿puedo? tampoco. Miguel Pina. Miguel, dime. War. No. Who are, no, porque ahí están diciendo quiénes son. Lean bien, lean con calma, no lo digan por adivinar. Yo no estoy dando puntos para que acierten. Entonces háganlo tranquilos, sin afán. Identifiquen el verbo que está después del 17. De ese 17, room 17. Después de ahí. Exacto, met. Excelente, met. Ese met es un verbo regular o irregular. Profe, le dije lo del capítulo, le pusiste cuidado. No, yo no estoy leyendo el chat, yo estoy aquí pendiente de las cámaras, lo siento. ¿Cómo? Es regular, profe. ¿Regular? Irregular. A ver, ¿cómo solucionamos ese asunto? Profe, porque él está contando lo que está pasando en el día de hoy. Sí, genial, estamos hablando solo del verbo, papá. Del verbo met, que es regular o irregular.
Ese met, ¿será regular o irregular? Regular. ¿Regular? ¿Cuál es la Presente. ¿Cuál es la característica de todos los verbos regulares? Terminan en ED. Exacto, todos los verbos regulares terminan en ed. ¿Este verbo termina en ed? Ah, no, profe, entonces es irregular. Es irregular. Es irregular, mis niños. Todos los verbos que no terminen en ed son irregulares, porque no tienen una terminación regular. Vamos a ponernos a hacer cartelera con esos verbos. Cuando dice I met my friends, o sea, yo me reuní con mis amigos, reuní. Meet, si yo les digo a ustedes, usen Google Meet, ese meet es de reunión, es de reunirse, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. Pero el meet con una sola con dos E. Cuando digo met es que me reuní. Por eso es un verbo irregular, porque lo estamos expresando en pasado. Entonces decimos I met my friends. Me reuní con mis amigos Otto and Eric. Otto y Eric. Who are also others. ¿Listo? But much bigger. Que son otros amigos, pero son más grandes. ¿Listo? Ese bigger es un comparativo para decir que algo es más grande. Eso lo van a ver ustedes después. ¿Listo? Pero es para que se vayan familiarizando. Ese bigger. Por ejemplo, si yo digo, Johan es más grande que Britney. Entonces puedo decir, Johan is bigger than Britney. ¿Listo? Entonces, después lo van a ver con más profundidad, tranquilos, por el momento para que me entiendan el texto que estamos ahí analizando. ¿Listo? Johan, ¿me quieres decir algo? Johan Emanuel. Vale, parece que no. Entonces, eso es hasta el momento. Eso es hasta el momento. Entonces, ustedes ahí tienen la primera. ¿Listo? Entonces, ahí deben tener 3 verbos subrayados. 3 verbos que, mejor dicho, no se nos pueden olvidar ya. Reunir, ir y cuidar. Y todos 3 son irregulares y todos 3 están en pasado en ese momento, porque estamos hablando de un diario. Entonces, si yo digo yesterday, 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 ¿a qué hace referencia yesterday? Ayer. Ayer. Exacto, Ayer. ayer. Entonces sabemos que de ahí en adelante todo va en pasado. Yesterday in the cafeteria, when I emptied my lunch bag, I got 2 fruits and no cereal. Entonces, ¿cuál sería el verbo en ese? Subrayen, mejor dicho, todos los verbos que puedan encontrar en ese texto. Les soplo, hay 2. Subráyelos, no me vayan a decir palabras por decir. Analicen si es un verbo, si no es un verbo. Analícenlo con calma. Tomen aire y escriban ahí. Este es el verbo. Subrayen, ese es el verbo. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a volver a leer para que ustedes analicen con calma. Yesterday, in the cafeteria, when I emptied my lunch bag, I got 2 fruits and no cereal. Erika, Sofía. Erika, Señor profe. levantaste la manito. Perdón, profe. Andrés, dime. Profe, bueno. Gwen, creo que le estás Sí. confundiendo con el went. Intenta comparar ese when con ese went de arriba que tiene subrayado. Y si es el mismo, me avisas. Si no es el mismo, me cuentas. Compáralo. Creo que los estás confundiendo. Pero dime si es el mismo, no te me vayas. Profe, yo... Sí, profe. ¿Es el mismo? No, cannot be possible, my friend. Look again.
No puede ser posible, mira otra vez. No, profe, no son iguales. No son iguales. No son iguales porque arriba tenemos el went con T y abajo tenemos el when con N. Ese when de abajo significa cuándo. Y el went de arriba es el pasado del verbo go, que es went. No pueden ser iguales. Listo, entonces, ¿quién me levantó la manito para darme los dos verbos? ¿Quién me levantó la manito? Don't be shy. No sean tímidos. Profe, Dímelo. profe, no sé cómo se pronuncia. Dale, yo te corrijo, dale. Dilo, yo te corrijo. Em, sí, Emptied, muy bien, excelente. Emptied. ¿Qué crees que significa ese verbo? profe dice vaciado. Muy bien, excelente. Vaciar, ¿listo? El verbo en infinitivo es vaciar. En este caso es vacié, porque él pues lo hizo en pasado. Métase en la cabeza de que este señor está escribiendo en pasado. Dice que estamos leyéndolo, está todo en pasado porque es un diario, entonces ya ocurrió. ¿Listo? Nosotros tenemos acá, yesterday in the cafeteria, when I emptied my lunch bag, I got 2 fruits and no cereal. ¿Dónde está el otro verbo? ¿Quién me comenta? Profe, el got. El got, muy bien, ese got, ¿listo? Y habían, se puede decir, habían, ¿qué? 2 frutas y no había cereal. Entonces, cuando vacié, habían, ahí está, ¿listo? Excelente, got, muy bien, ahí lo tienen. Entonces, me hacen el favor y subrayan esos 2 verbos nuevos que encontramos ahí. Vaciar, empty, y get, en este caso es un pasado irregular, que es got. Ese emptied, ¿es un verbo regular o irregular? Regular. Regular, porque tiene el de. Regular porque tiene de. Exacto, muy bien. Así se discriminan esos verbos. Chao, regular porque tiene de. No hay vuelta de hoja. ¿Listo? Vamos con el tercero. This was a big problem. Mom always puts cookies or sugar wafers, or cereal in my bag. And it's usually the only thing I eat. I had no energy for the rest of the day. Entonces, lo mismo, hagan el mismo ejercicio. Un momento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el... Dime, Miguel, o dime, Sara. No sé quién. Es red. Red. ¿Dónde? This was a big problem. Mom always puts cookies or sugar, waters, or my cereal in my bag. It's only usually the only thing I eat. I had no energy for the rest of the day. No, my friend. Keep looking. Usually. Usually. Cuando decimos usually, decimos usualmente. Usualmente no tiene categoría gramatical de verbo. Usualmente es categoría gramatical de adverbio. También lo vamos a trabajar luego, tranquilos. Profe, problem. Problem, no, mis niños, no. Ya están cayendo otra vez en decir por decir. Así no lo van a aprender. Métanse en la cabeza de que los verbos son ¿qué? ¿Qué son los verbos? ¿Qué son los verbos? ¿Cuál es la definición que habíamos dado de verbos? Una palabrita, no tienen más. Que empieza por A en español. También empieza por A en inglés. Acciones. Acciones, muy bien, Sammy, excelente, acciones. Analicen eso cada que ustedes digan esto es o no es un verbo. Si ustedes me proponen problem como un verbo, analicen si un problema es una acción.
¿Un problema es una acción? ¿Yo puedo problemear a alguien? No, ¿verdad? Entonces, analicen siempre Profe, si... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces no, analicen nada, profe. siempre... Dale, no te preocupes. Analicen siempre si es una acción la que ustedes están proponiendo. Entonces, por ejemplo, this was a big problem. De ahí, de esa pequeña parte, ¿hay verbo o no hay verbo? Analicen si es una acción o no es una acción. Porque si no analizan, no van a poder identificar qué es un verbo y cuál es un verbo irregular y cuál es un verbo irregular. ¿Listo? Entonces, analícenlo tranquilos. Take your time, tómense su tiempo. Profe, ¿el Dime. what? This was, excelente. ¿Y ese was qué será? ¿Cuál es el pasado de ese was? ¿Cuál es el presente de ese was? Estaba. Bien. Muy bien, excelente. Estaba. No, el when no puede ser, mis niños. Estaba. Resulta que ese was es el pasado de nuestro queridísimo verbo to be. Entonces decimos this was. Esto fue un problema. ¿Listo? Esto fue un problema. Recuerden que el verbo to be es ser o estar. Tiene dos significados. Ser o estar. Tiene dos significados. Ser o estar. En pasado también. Si ustedes pasan ese ser o estar a pasado, quedará ¿cómo? ¿Cómo quedará en pasado el ser o estar? ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? ¿Cómo quedará el pasado de ser o estar? Si quieren en español, respóndanme en español. A ver, ¿cómo es el pasado de ser o estar? ¿Corchados? Si eso lo vimos cuando vimos el pasado. ¿Cómo es el pasado de ser o estar? Es un verbo irregular. ¿Cómo es el pasado? Busquen, busquen, usen ese traductor, búsquenlo. ¿Cuál es el pasado? Eh, ¿Cuál es el presente de ese, o cómo se dice en pasado, ese ser o estar? Profe, Fui, por tuve. ahí escuché. Subí. Claro, el verbo Tuve, to be, profe. pero ¿cuál es el pasado de ese verbo to be? Si el verbo to be significa ser o estar, ¿cómo será el pasado de ser o estar? ¿Cómo será el pasado de ese ser o estar? Excelente, was y were. ¿Listo? Was y were. Si yo tengo el ser o estar, pues yo coloco, según la conjugación del pronombre, yo era o yo estaba. Yo digo I was, pues yo era o yo estaba. Si yo digo I am, yo soy, yo estoy. En pasado, I was, yo era, yo estaba. Eso es un verbo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden expresar una acción. Yo estaba en tal parte. ¿Listo? I was in tal parte. In some place. ¿Listo? This was a big problem. O esto fue un problema. Mom always puts cookies or sugar wafers or cereal in my bag. And it's usually the only thing I eat. I had no energy for the rest of the day. Entonces, mis queridos amigos y amigas, la siguiente clase trabajamos en la página 57 para crear nuestro propio diario. ¿Listo? Entonces, traigan Profe, muchos, un momento, traigan por favor muchos verbos. Igual los tienen en su mismo libro, pero no me están estudiando verbos, estudien verbos, cojan un verbo Profe, al yo día. estoy estudiando la conjugación y eso. Vale, súper genial. Dime, Miguel Lozara. Es que no sé quién me está hablando. profe, Dime. ¿cuántos verbos tenía el tercer párrafo? El tercer párrafo tiene one, two, three, four. Tiene cuatro verbos, pero dos verbos no están conjugados en pasado. Pilas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque les voy a soplar uno. Cada vez que nosotros para que se acuerden, cuando estábamos viendo ese presente simple,
Uno de los usos de ese presente simple, ¿cuál era? Las rutinas, ¿cierto? Decíamos, las rutinas, yo siempre hago tal vaina. Resulta que ahí nos están diciendo, mi mamá siempre pone galletas o, o wafers de azúcar o galletas, ¿listo? Mamá siempre pone ahí. Entonces, cuando dice mamá siempre pone, ahí ese verbo está en presente simple, en presente. Mom always puts. Ahí ese verbo está en presente. Hay otro verbo que está en pasado, hay otro verbo que está en presente y ya. Esos son. Profe, Búsquenlos. I me back, ¿puede ser? ¿Cómo? I, ¿cómo se? In my back, back con G. Ay, pero ¿dónde estás mirando si en la tercera no hay back? Profe, en el tercer renglón, donde dice in my back. Sí, sí. In my back. ¿Y qué verbo? Conjúgame el verbo que crees que es. Profe, es en mi bolsa. Por eso, en mi bolso, papá. Intenta conjugar eso. A manera de verbo. Back. Por eso, back. ¿Cómo tú haces una acción con back? Si sabemos que los verbos son acciones, si dices que back es una acción, ¿cómo haces con ese? ¿Cómo conjugas? ¿Cómo conjugas ese back? No sé, profe, porque back es bolsa y no sé cómo. Por eso, conjugarlo. papá. Exacto. No hay manera de colocarlo porque back es bolso. Por eso te estoy preguntando verbos, que cojan verbos. Los verbos son acciones. Obviamente no tienes ninguna manera de colocar ese back porque back es bolso. Como back no es una acción, no puedes conjugar eso. Yo no me bolseo, yo no me bolseé, tú no te bolseas. Eso no tiene sentido. Cuando les pido verbos, por eso les digo, analicen si son acciones. ¿Listo? Eso es lo que tienes que hacer, analizar si son acciones. Back es una acción. Andrés, ¿back es una acción? No, profe. No, papá. Ahí la tienes clara, ¿listo? Entonces tienes que buscar acciones, ¿listo? Por ejemplo, ahí, mi mamá siempre pone galletas. Mom always puts. Ese puts sí es una acción, porque ella pone galletas, ¿listo? Las acciones es algo que el sujeto realiza. Si no, no hay acción. Ahí, azúcar no es una acción. Yo no me puedo azucarear. Tú no te puedes azucarear. Pues tienen que mirar las acciones, algo que ustedes puedan hacer. Entonces, miren aquí, por ejemplo, eat. Por ahí veo el eat, que se escribe eat. Ese eat es comer. ¿Ustedes pueden comer? Claro que sí, pueden comer, exacto. Ustedes pueden comer. Pero ustedes ven ahí cereal. ¿Eso es una acción? No, profe, porque No. no dice Exacto, ustedes no pueden cerealear algo. ¿Listo? Analicen siempre eso. Por eso les pongo a subrayar los verbos. ¿Listo? Subrayen los verbos. Yo sé que lo pongo a hacer una y otra vez, ustedes se cansan, pero lo hago es precisamente por este tipo de ejercicios. Que ustedes analicen muy bien qué es un verbo y qué no es un verbo. Mis niños, 8 o'clock. Goodbye. See ya. Goodbye, teacher. Que Dios lo bye, bendiga. teacher. Goodbye, teacher. Bye, profe. Chao, profe. No, Bye, profe, bye. gracias. Thank you, my friend. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe.